Muy buenas noches amigos, bienvenidos a la emisión estelar del Noticiero Nacional de Televisión con las novedades informativas de este miércoles. Buenas noches, Froilán Arencibia y Giselle Filiutelles, les damos la bienvenida. De inmediato nuestros titulares. Reporta Cuba 349 nuevos casos positivos a la COVID-19, 5 fallecidos y 277 altas médicas. Sesionó tercer consejo conjunto entre Cuba y la Unión Europea en formato virtual. Toman posesión Joe Biden y Kamala Harris de la presidencia y vicepresidencia de Estados Unidos. Comienzo informándoles que Cuba reportó este miércoles 349 casos positivos a la COVID-19, 5 fallecidos y 277 altas clínicas. Con esta estadística, enero se ubica como el segundo mes de mayor porcentaje de letalidad por COVID-19 desde el inicio de la epidemia en nuestro país. En su habitual conferencia de prensa, el doctor Francisco Durán, director nacional de epidemiología, subrayó que ningún territorio puede descuidar las medidas de enfrentamiento al mortal virus. Con 5 fallecidos en esta jornada, la mayor cifra para un día en lo que va de enero, comenzó el doctor Francisco Durán su parte habitual sobre la actual situación epidemiológica en el país. Realmente el número y lo que representa para la población que siente todo esto, para su familia y para todos nosotros, es una cifra elevada que no hubiéramos querido tener en estos momentos. Al cierre del día de ayer, Cuba confirmó 349 pacientes diagnosticados con la COVID-19. 43 cubanos se encuentran hospitalizados en terapia intensiva, de ellos 18 críticos y 25 en estado grave. Entre ellos hay 2 lactantes, uno de 2 y 7 meses de edad, que además están notificados de grave, con una evolución estable, pero que están notificados de grave. El de 12 años que estuvo crítico, que la población estuvo muy atenta, ha tenido una evolución también hacia la recuperación y ya nos informaba la doctora Lisset que se negativizó. O sea, en la última prueba que le hicieron al COVID-19, pues ya estaba negativo o está negativo. La capital del país se reportó hoy el mayor número de contagios, seguida por Guantánamo y Cienfuegos. En su conferencia, el especialista reflejó la dispersión del virus por provincias que comienzan a elevar su tasa de incidencia, como Artemisa, Mayabeque y Villa Clara. Una situación compleja en la cual se trabaja, que vamos a lograr el control con el cumplimiento y con las medidas que se están adoptando, que se vienen adoptando ya hace un tiempo, pero que recabamos, y no me cansaré de decirlo, de la participación responsable de cada una de las personas que estamos en Cuba. Fíjense que no digo de los cubanos, los extranjeros, las personas que estamos en Cuba, y ustedes dirán, bueno, en unos lugares me tengo que cuidar más, otros no. No, cuídate en todos lados, porque lamentablemente tú no sabes quién tiene COVID, quién no tiene COVID. Una jornada dolorosa para el personal de salud ante el incremento del % de letalidad por COVID-19 en la nación. Una razón para evitar la confianza y actuar con mayor responsabilidad. Gisela García Rivero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Noticias inquietantes sin dudas, las de los últimos días, es que nuestro país enfrenta el peor escenario epidemiológico desde el comienzo de la pandemia. Las acciones que se adoptan en los territorios de mayor incidencia de la enfermedad incluyen la realización de las pesquisas diarias y el apoyo de algunos vecinos en la labor de mensajería para garantizar la alimentación y medicamentos a los pobladores. Los detalles en el siguiente informe. La provincia de Matanzas reportó este miércoles 7 nuevos casos de COVID-19, cifra significativamente menor a las de días anteriores.
No obstante, las autoridades advierten que este descenso no indica una mejoría en el estado epidemiológico del territorio. El presidente del Consejo de Defensa Provincial, Libán Izquierdo Alonso, instó al cumplimiento riguroso de los protocolos de salud en hospitales y centros asistenciales para evitar contagios. En el encuentro analizaron además deficiencias de la atención primaria de salud y específicamente en las pesquisas. Las indagaciones en algunos casos no detectan a sospechosos con prontitud, lo que dilata el diagnóstico y el tratamiento. La comunidad de Bainoa en el municipio de Jaruco, con restricción de movimiento desde este lunes, adopta las medidas establecidas por el Consejo de Defensa ante la situación epidemiológica. A punto de partida de un viajero que arribó procedente de los Estados Unidos, dio positivo y había violado lo que está establecido. Ha traído acá una transmisión de más de 13 casos que ha llevado a tomar medidas restrictivas de movimiento a la población. La cooperación de la comunidad ha sido imprescindible para el aseguramiento y asistencia a las casas en aislamiento. Más de 140 casos, de ellos 91 autóctonos, hacen del municipio Morón uno de los más complejos epidemiológicamente hablando desde que comenzó el tercer brote de la COVID-19 en Ciego de Ávila. Con más de 31 focos dispersos en los 6 consejos populares del territorio moronense y una tasa de incidencia elevada si se tiene en cuenta que el municipio tiene una densidad poblacional de 70.325 habitantes, la principal medida que se adopta a 5 días de decretarse por el Grupo Temporal de Trabajo del Gobierno cubano la fase de transmisión autóctona limitada para ese terruño es la inauguración de un centro de aislamiento para contactos de casos confirmados al SARS-CoV-2. Esta disposición se une a otras en el territorio, como el establecimiento de 4 puntos de desinfección, la suspensión de visitas al hospital, el permiso de acompañamiento a enfermos solo en situaciones excepcionales y la pesquisa activa en los centros de trabajo. Desde Ciego de Ávila, Atletis Guay Morales, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Con el compromiso de avanzar hacia el fortalecimiento de los vínculos, sesionó en formato virtual el tercer Consejo Conjunto entre Cuba y la Unión Europea. Participó por el organismo regional Josep Borrell, alto representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y vicepresidente de la Comisión Europea, y por la parte cubana, el ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla. En el encuentro, ambas partes destacaron el avance de las relaciones bilaterales y de cooperación en el último año. Reiteraron además la voluntad de continuar trabajando por su fortalecimiento. Este tercer Consejo Conjunto, en nuestra opinión, ratifica la voluntad de las partes para cumplir los compromisos que hemos acordado, avanzar hacia el fortalecimiento de nuestras relaciones, consolidar el acuerdo como marco regulatorio de las mismas y fortalecer un diálogo político transparente sobre bases de respeto mutuo, igualdad y reciprocidad. Quisiera finalmente expresar la convicción de que nuestros debates contribuirán a la consolidación de las relaciones entre la Unión Europea, sus Estados miembros y Cuba, así como a la continuidad de un diálogo político que potencia los elementos que nos unen y nos permita también tratar con respeto nuestras diferencias. Por su parte, el alto representante de la Unión Europea, Josep Borrell, resaltó la importancia de las acciones de cooperación realizadas, dentro de las cuales incluye el apoyo al enfrentamiento de la COVID-19. Borrell también confirmó el respaldo de la organización a la resolución cubana contra el bloqueo impuesto por el gobierno estadounidense y su oposición a la aplicación de los títulos 3 y 4 de la ley Helms-Burton. De igual forma, la Unión Europea reiteró su rechazo a la inclusión de Cuba en la lista de estados patrocinadores del terrorismo del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Diana Valido, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y en todos los continentes, Giselle, continúan alzándose voces de rechazo a la inclusión de Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo por parte de Estados Unidos. Así es, Froilán, la medida dictada por la administración anterior pretende entorpecer posibles pasos con el recién estrenado gobierno de Joe Biden. El Partido Comunista Portugués expresó su compromiso con denunciar la interferencia de Washington y exigir el fin del bloqueo. El mensaje dirigido al Partido Comunista de Cuba calificó la decisión como una afrenta al pueblo.
El Partido Comunista de Canadá pidió al gobierno de ese país que rechace la hostilidad contra Cuba. Denunciaron los intentos por derrocar al gobierno cubano, asesinar a sus líderes y envenenar a su población. Desde Vietnam, entre tanto, organizaciones de solidaridad con Cuba resaltaron el aporte activo a la paz, la amistad y la cooperación. También la Asociación de Cubanos Residentes en China, Ernesto Che Guevara, exigió la anulación de esa medida y el fin del bloqueo. En Belice, el ministro de Relaciones Exteriores, Imond Courdenot, consideró ilegal y lamentable la denominación de Cuba como patrocinador del terrorismo. Belice ratificó la postura de la Comunidad del Caribe al lado del pueblo cubano. Desde Bolivia, el exministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, significó que denominar a Cuba como país patrocinador del terrorismo es una muestra del fracaso de la política de presiones contra la revolución. Tenemos declaraciones. Forma parte de la política más cruel y más agresiva que ha llegado al tope más alto, al lugar más alto de la política exterior norteamericana, contra un pueblo que paradójicamente se ha convertido en el adalid de la solidaridad en tiempos de una crisis tan espantosa como la que estamos viviendo hoy día como humanidad frente a la pandemia del COVID. Es una decisión que raya en la locura, que raya en la demencia, que raya en la infamia, y ojalá los pueblos del mundo puedan condenarla por estas características. Gobernadores de 16 estados de Brasil pidieron al presidente Jair Bolsonaro adoptar un diálogo diplomático con India y China para hacer frente a la COVID-19. El gigante sudamericano inició la vacunación el pasado domingo, pero cuenta solo con 6 millones de dosis del fármaco Coronavac de los más de 200 millones que necesita para inmunizar a su población. Prensa Latina refiere que la carta firmada por los gobernadores resalta la importancia de colaborar con Beijing y Nueva Delhi para garantizar el suministro de insumos usados en la producción de vacunas. El mandatario ha negado el impacto de la pandemia y la crisis en su país, que acumula más de 200.000 millones de fallecidos y 8,6 millones de contagios. Al menos 3 personas murieron y 11 resultaron heridas, una de ellas de gravedad, tras la explosión de un edificio ubicado en el centro de Madrid. Según fuentes policiales, el incendio destruyó las 4 plantas superiores del inmueble, que está contiguo a una escuela y una residencia de ancianos que fue evacuada por los cuerpos de emergencia. Medios españoles refieren que el siniestro se produjo mientras se revisaba la instalación de gas. Este jueves iniciará la demolición controlada de las plantas superiores de la edificación. La COVID-19 incrementó los desafíos para la paz y la seguridad en África, afirmó la ministra del Estado de Angola para el área social, Carolina Cerqueira. La funcionaria, citada por Prensa Latina, señaló que la pandemia hizo más visibles las fragilidades socioeconómicas y la proliferación de grupos armados que afectan la estabilidad política del continente. Todo ello sumado a las carencias humanitarias precedentes. No obstante, los gobiernos africanos impulsan iniciativas de paz, seguridad, democracia, defensa de los derechos humanos y para la resolución de conflictos, aunque aún resultan insuficientes los enfoques de género en los procesos de mantenimiento de la paz. China anunció sanciones a 28 funcionarios de Estados Unidos, incluidos Donald Trump, Mike Pompeo y algunos miembros de su administración, el mismo día del fin de su mandato. El Ministerio de Relaciones Exteriores del gigante asiático señaló en su comunicado que las personas sancionadas violaron gravemente su soberanía. El gobierno chino recalca está decidido a defender su seguridad e intereses de desarrollo. Según RT, la medida prohíbe a los exfuncionarios y sus familiares ingresar a China continental, Hong Kong y Macao y prohíbe a empresas del gigante asiático hacer negocios con entidades asociadas a los sancionados. Estados Unidos, Froilán, tiene nuevo presidente. El demócrata Joe Biden asumió este 20 de enero las riendas de la Casa Blanca. Su discurso de toma de posesión fue bastante predecible, con las mismas promesas de campaña y un llamado a la reconciliación nacional. A Biden lo secunda Kamala Harris, quien hace historia por ser la primera mujer en ocupar ese cargo.
La ceremonia tuvo lugar al filo del mediodía, en medio de un operativo de seguridad sin precedentes y con restricciones sanitarias debido a la pandemia de la COVID-19. Joe Biden es oficialmente el presidente número 46 de los Estados Unidos. Su discurso de toma de posesión fue un llamado a la unidad en un país polarizado, dividido políticamente y en medio de una crisis sanitaria por la pandemia de la COVID-19. Enfrentamos un ataque contra nuestra democracia y contra la verdad, un virus creciente, mayor inequidad, racismo sistémico, crisis ambiental, el papel de Estados Unidos en el mundo. Juntos vamos a escribir una nueva historia, una historia de esperanza y no de miedos, de unidad y no división, de luz y no de oscuridad, una historia de decencia y dignidad. A la ceremonia asistieron personalidades políticas, entre ellos varios expresidentes. El mandatario saliente Donald Trump no acudió. Minutos antes de la juramentación del nuevo jefe de la Casa Blanca y en medio de una ovación, Kamala Harris asumía como vicepresidenta, siendo la primera mujer en ocupar ese cargo. Este 20 de enero termina una transición de poder dramática, con acusaciones de fraude y demandas electorales bajo amenazas, con estrictas medidas de seguridad y sanitarias, lo que impidió la tradicional celebración multitudinaria. Ante las puertas de un Capitolio que hace semanas fue tomado por asalto por extremistas de derecha fieles al mandatario saliente, un gobierno demócrata inicia de manera oficial la titánica tarea de sacar a Estados Unidos de una crisis múltiple que va más allá de lo económico, sanitario y social. Roxana Romero Rodríguez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. En efecto, el nuevo presidente estadounidense Joe Biden tiene por delante importantes desafíos. Recibe un país con la crisis sanitaria más trágica del último siglo, viviendo una severa crisis económica y con buena parte de sus alianzas tradicionales erosionadas por la administración anterior. Ahora bien, ¿cuánto tiempo le tomará a Biden recomponer lo que Trump deshizo? ¿Cuáles serán sus prioridades en los primeros días? ¿Qué impacto podría tener Biden en las relaciones entre Cuba y los Estados Unidos? Con un acercamiento al tema, vamos a ver el análisis que ha hecho nuestra periodista Cristina Escobar. Cristina, bienvenida. Hola, buenas noches, Froilán, Giselle. Finalmente llegó el día en que Donald Trump no le quedó otra que irse de la Casa Blanca, pero no se resigna. En su lugar, en los últimos discursos, ha optado por hablar del movimiento que él fundó y en el discurso de despedida dijo que era solo el comienzo para este movimiento que él había fundado. Así que habrá Trump todavía para rato. Con razón, el Senado se apura en hacerle el juicio político. No será por gusto. Intentan asegurarse de que no vuelva a nominarse y tratar de hacerlo pagar por incitar la violencia del 6 de enero, de lo que lo acusan. Y en las mismas escaleras subidas en turba por los invasores aquel día, hoy juró proteger la Constitución el nuevo presidente en el ritual que cada 4 años se celebra los 20 de enero. Un ritual que enorgullece a los defensores a ultranza de ese sistema político, del cual elogian una y otra vez el cambio de poder pacífico. Algo que esa democracia en franca crisis no pudo asegurar esta vez. Y escuchamos a Joe Biden pidiendo unidad allí donde no estuvo el presidente que debería entregarle el cargo pacíficamente. En su discurso inaugural, Biden hizo lo esperable, llamar a la disidencia pacífica, a no enfrentarse a muerte por diferencias de raza o visiones políticas. Dijo Biden con triunfalismo, la democracia ha ganado allí donde 70 millones de personas piensan que el nuevo presidente le robó las elecciones al anterior. El momento quizás más simbólico, histórico de esta inauguración fue ver a la primera mujer de la historia ser juramentada como vicepresidenta de Estados Unidos. Kamala Harris, además, es la primera mujer con semejante cargo en ese país. Juramentada por la única jueza de la Corte Suprema de origen latino, esa Corte Suprema donde Trump logró poner a 3 jueces, incluida una mujer que está en contra del aborto y un hombre acusado de violar a otra mujer que lo delató en televisión nacional. Si bien el vicepresidente en estas ocasiones rara vez llama tanto la atención, ahora Harris es centro de atención por muchas razones. Hija de una mujer india y un hombre jamaicano, jurista, locuaz, conocedora de las leyes y trampas de ese sistema político, ahora es el horcón de Biden que tendrá en ella la energía y la juventud que podrían faltarle a él, un hombre de 78 años,
que muchos especulan no buscará un segundo mandato. Harris además será el voto que desempate en el Senado, que tiene tras estas elecciones últimas 50 demócratas y 50 republicanos. Es un logro indiscutible que una mujer no blanca llegue a ese alto cargo, sobre todo allí, ese país donde el racismo campa a sus anchas y las mujeres ganan muchísimo dinero menos que los hombres por el mismo trabajo. Ese país donde hace 4 años eligieron a un hombre blanco, rico, misógino y racista por encima de una mujer con larga trayectoria política. Biden no ha esperado para empezar a trabajar. Hoy firmaría 17 órdenes ejecutivas que enrumbarían al país en el camino del buen sentido y la lógica más elemental. Uno sabe que la cosa está mala cuando entre las primeras órdenes que firmará será hacer obligatorio el uso del nasobuco. Allí, en ese país donde 400.000 personas han muerto por una pandemia que Trump afirmaba tener controlada. Biden ha escogido el gabinete más diverso de la historia, con personas de diferentes orígenes étnicos, de clase, inmigrantes. Una buena noticia que ese gabinete se parezca más a la mayoría de los estadounidenses. Pero ojo, ese grupo de personas en los que Biden confiará mucho y delegará más, con su inteligencia y capacidad, harán cumplir los intereses nacionales de Estados Unidos mucho más efectivamente que lo que hizo Trump hasta hoy. Biden, eso usted lo sabe, estuvo entre el grupo de personas que decidió cambiar el rumbo con Cuba. Recibe una relación entre Washington y La Habana en las peores condiciones probablemente de la historia. Las sanciones aplicadas a rajatablas, incumpliendo Estados Unidos los acuerdos migratorios de entrega de visas, ya que ni siquiera podemos los cubanos acceder a servicios consulares desde aquí. Persecución a navieras grandes o pequeñas que intentaran trasladar combustible a Cuba. Advertencias basadas en mentiras a sus ciudadanos para que no nos visiten. Limitadas las remesas de cubanoamericanos que legalmente enviaban dinero a sus familias y disminuidos los vuelos de aerolíneas comerciales a la isla, que ahora solo pueden aterrizar en el aeropuerto de La Habana. Las alrededor de 240 medidas aplicadas en solo 4 años dan muestra de la obsesión y la cantidad de gente que tiene trabajando en el tema Cuba esta administración saliente. Para poner más vallas en el camino de la reconciliación, nombran a Cuba país patrocinador del terrorismo. Una lista que se inventan para poner a países que no les gustan porque no hacen lo que se dicta desde Washington. La familia cubana es la más afectada, de eso no cabe duda. La de aquí y la que vive en la Florida, que ve más difícil todo vínculo con esta parte del estrecho. Biden conoce claramente la política de Obama con respecto a Cuba. Su esposa, la doctora Jill Biden, viajó a Cuba, visitó La Habana y Camagüey e incluso estuvo en la Universidad de Ciencias Pedagógicas Enrique José Barona, conoció sobre inclusión social de las mujeres cubanas. Ella conoce Cuba mucho mejor que los que gritan a los 4 vientos ser dueños de la narrativa cubana, los Marco Rubio y otros, que desde la Cámara Baja y la Alta quieren secuestrar el tema Cuba como si fuera un asunto de política local del sur de la Florida. Biden tendrá que asumir prioridades difíciles en el contexto doméstico, pero en el momento en que se enfrente a Cuba, ya han dicho algunos cercanos que lo primero será levantar muchas restricciones que impuso Trump. Pero tendrá que hacer algo muy importante, que será devolverle vida a esa embajada y renovar el vínculo con instituciones cubanas. En los primeros meses debería suspender, por ejemplo, la aplicación del título 3 de la Helms-Burton, como venían haciendo los que antecedieron a Trump, y trabajar de frente y con fuerza para levantar el bloqueo hasta donde pueda hacerlo. Él sabe, como lo sabía Obama, que el bloqueo es ilegal e impide que Cuba se desempeñe en el comercio mundial como un país normal, con un costo elevadísimo para la familia cubana. No sabremos nosotros lo que ese bloqueo ha representado para nuestras vidas. La ruta está trazada en la directiva presidencial firmada por el expresidente Obama y los 22 acuerdos firmados entonces siguen vigentes. Ahora bien, que el entusiasmo de ver a Trump irse no se entusiasme excesivamente. Joe Biden trabajará incansablemente para hacer de Cuba lo que ellos quieren, un país donde no exista revolución y donde se instaure un sistema político coherente con los intereses de Washington. Nombrará de asesor en el Consejo de Seguridad Nacional para los temas del hemisferio occidental al colombiano Juan González, quien repitió en un artículo lo que sabemos
un artículo publicado recientemente en American Quarterly, algo que ya sabemos. Dijo, y cito, con Cuba el acercamiento no es un regalo al régimen represivo, es un acto subversivo. Nada nuevo bajo el sol, pero es mi trabajo recordar quién es quién en este mundo de apariencias e intereses. Donde la democracia sea esa que ellos quieren, ese es el sueño con Cuba. Vendrán los que digan que Cuba debe dar el primer paso, que de este lado deben apresurarse cambios al estilo americano para que Biden vea y haga. Y la verdad, yo no tengo esa opinión. Quieren llamar a un borrón y cuenta nueva y que sea Cuba quien dé muestras de buena voluntad. Será el primer día de Biden, hoy, como presidente, pero no es el primer día de Cuba con un presidente estadounidense innovando en cómo acabar más rápido con la revolución cubana. Entonces, en 4 años aplican casi 240 medidas, todas contra la economía del país, contra comprar, vender, importar petróleo, usar las pasarelas internacionales de pago, multando o intimidando a todo aquel que quiera vínculos con Cuba. Oiga usted, más de una medida por semana en estos 4 años. Y entonces es Cuba quien debe dar el primer paso. El país al que no dejan comprar en dólares, al que mantienen oprimido en un sistema de sanciones que no aflojan ni ahora, cuando una pandemia mundial debe sacudirnos de esas políticas que estrechan las arcas nacionales. Habiendo dicho esto, qué bueno sería poder darle a usted buenas noticias y no solo malas como hemos tenido que contarles en los últimos años. Yo pude cubrir alguna de esas buenas noticias. Si los artistas cubanos volvieran a tocar su música a los cubanos de allá sin amenazas, ni poniéndole precisas al bajar por las escalerillas de un avión preguntándole nada más pisar de qué lado están y entonces veremos si te damos la bienvenida o no. Si los científicos de allá y de aquí se sentaran a pensar juntos cómo enfrentar el SARS-CoV-2, ese enemigo común que se vencerá más rápido si nos unimos, esas serían buenas noticias y son mucho más posibles con Biden que con Trump. Mientras tanto, Cuba avanza en cambios profundos como el ordenamiento monetario o el impulso que se da a solventar necesidades domésticas con producciones nacionales desarrolladas por la empresa estatal o por la iniciativa privada. Son cambios que responden a nuestro contexto y que desdicen a aquellos que pintan a esta isla como detenida en un irremediable despeñadero. Un alivio para Estados Unidos y para el mundo que un hombre con sentido común, el político que promete construir consenso allí donde parece imposible, ocupe hoy la oficina oval. Un hombre que no cree que ingerir cloro cura la COVID y cree en la ciencia y que en ella está la clave para enfrentar, por ejemplo, el cambio climático. De este lado del mundo observamos al presidente número 13 que ha tenido derrocar la revolución cubana como una tarea pendiente. Este será el primer día para Biden, pero son más de 60 años sin soltar las riendas de un país comprometido con su propio camino y no con lo que sueñan en Washington para nosotros. Manténgase informado. Buenas noches. Los trabajadores de la industria alimentaria en la provincia de Granma celebraron el acto nacional por los resultados de la unidad empresarial de base Cárnico Bayamo. En los predios de la empresa fueron reconocidos los mejores trabajadores, quienes, a pesar de las difíciles condiciones impuestas por el nuevo coronavirus, buscaron alternativas para mantener las producciones físicas al alcance de la población. Los retos y los resultados asociados al nuevo coronavirus para el sector industrial en la rama alimentaria de la provincia hicieron posible que la empresa cárnica Granma celebrara en sus predios el acto nacional por el Día del Trabajador del sector. Buscando las mejores alternativas para no dejar de comercializar los productos habituales a la población, la entidad bayamesa logró sobrecumplir casi todos los planes de los diferentes surtidos y utilizó la harina de maíz en embutidos para sustituir importaciones, algunos de los cuales mantuvieron su presencia durante la etapa más difícil de la pandemia. Más de 18 millones de pesos de utilidades demostró que la provincia tiene aún muchas potencialidades y reservas para ser más eficientes. A propósito del Día del Trabajador de la Industria Alimentaria, Granma recibió el reconocimiento nacional y fueron estimulados trabajadores destacados. Desde Granma, Lisette Márquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. La Oficina de Administración Tributaria en Santiago de Cuba, ante la compleja situación epidemiológica que vive ese territorio, adopta medidas que facilitan la tramitación de los contribuyentes, además de responder sus inquietudes a través de los canales electrónicos de comunicación.
Ante la compleja situación epidemiológica del municipio de Santiago de Cuba debido al rebrote de la COVID-19, la Oficina Provincial de Administración Tributaria determinó un grupo de medidas con la finalidad de evitar la aglomeración de personas en las oficinas de las instancias correspondientes. En tal sentido, pone a disposición de todos los contribuyentes una dirección de correo electrónico y número de teléfono, vías seguras para cualquier tipo de tramitación que necesiten los usuarios. También se potencia el uso de los canales electrónicos de información o perfiles institucionales en Facebook, Twitter, YouTube y Telegram, así como el portal tributario donde los contribuyentes pueden encontrar toda la información concerniente a las responsabilidades fiscales de la comunidad tributaria. En el portal tributario, que desde el pasado 22 de diciembre tuvo su lanzamiento y entonces ofrece todo tipo de servicios que los contribuyentes puedan necesitar, ya sea consultar el estado actual de alguna suspensión temporal, cuotas modificadas, descargar cualquier tipo de modelo de J08, de J12, descargar su vector fiscal actualizado del año 2021, formular preguntas, planteamientos. Es deber de cada cuenta propista no descuidar el cumplimiento de la responsabilidad fiscal durante la fase de transmisión autóctona limitada. La Oficina Provincial de Administración Tributaria crea condiciones para que todos se mantengan informados y tengan acceso a diversas vías para la tramitación de cualquier gestión. Desde Santiago de Cuba, Dailin Herrera Vallar, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Buenas noches, ya comenzamos nuestro segmento deportivo en la emisión estelar. Esta mañana se completaron los 4 enfrentamientos de la primera fase de playoff de la Serie 60 de béisbol, tras el último juego de la etapa clasificatoria que tuvimos hoy. En una puesta en escena sumamente aburrida, que daban deseos de apagar el televisor, Industriales derrotó a Pinar del Río 10-6. El desafío se esperaba que fuera tedioso porque a ninguno de los dos equipos les interesaba ganar. Sin embargo, el que no vio el juego y ve ahora este marcador pudiera pensar que ambos elencos lucharon por la victoria, pero realmente fue todo lo contrario. Por cierto, el deseo de perder el choque de hoy se debe a que tanto Industriales como Pinar del Río querían verse las caras con Santi Espíritus en los playoffs. A ver, yo sé que Matanzas y Granma poseen una ofensiva temerosa, pero Santi Espíritus tiene uno de los mejores equipos y más completos de esta serie, y no por gusto terminaron en el primer lugar. También es verdad que los Gallos llevan varios días sin poder entrenar por la cuarentena y su historia en playoff es triste. No obstante, ya veremos si la tropa de Ariel Sánchez echa por tierra esta rifa en la que hoy se vieron envueltos o les da la razón a los que hoy apetecían jugar con ellos. Pero bueno, lo más importante es que ya tenemos definidos los 4 primeros choques de la gran fiesta beisbolera. Santi Espíritus se enfrentará a Pinar del Río. Granma será rival de Industriales. Matanzas se las verá con Cienfuegos y desde ayer ya se conoce el duelo entre Santiago y Las Tunas. Recuerden que este playoff es de 5 a ganar 3 y sin refuerzos. Además, los equipos que ven a la izquierda en sus pantallas serán home club en los 2 primeros juegos y también en un quinto desafío de ser necesario. Mañana a las 3 de la tarde se divulgará la fecha de inicio y el resto de los detalles. Y como ya se ha hecho costumbre por esta fecha en los últimos años, los alazanes de Granma reciben a un refuerzo de lujo que oficialmente no lo es porque forma parte de su plantilla original. Ya ustedes saben que me refiero al cuarto bate del equipo Cuba, Alfredo Despaine, que comenzó a entrenar en el Estadio Mártires de Barbados. El alazán mayor, Alfredo Despaine Rodríguez, desde hace varios días se encuentra entrenando junto a sus compañeros de equipo. Tras el descanso establecido después de su llegada de Japón, Despaine volvió a la carga en el cuartel general de los granmenses, el Estadio Mártires de Barbados. Entrenado al 100% con el equipo. Bueno, me ha ido bien. Estoy agarrando el ritmo ya de un mes de descanso que estuve y nada, pienso que las cosas van a salir bien. Espero que ya cuando acabe, culmine ya toda la etapa de entrenamiento de esta hora, ya todo esté al 100% y poder ayudar al equipo en todo lo que pueda. El estelar pelotero reconoce el desempeño de los integrantes del conjunto granmense y espera contribuir con los resultados a los que aspiran. El equipo lo ve muy bien, buen ánimo, terminaron muy bien la serie nacional, ahora los playoffs, espero que
que sigan con el mismo espíritu y el mismo deseo de ganar. Rosa María Torres Montalbán, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. También existe una gran expectativa en Matanzas y en toda Cuba por ver el regreso de Yadir Drake con los actuales campeones nacionales. El colega Alejandro Castellanos nos envió las declaraciones del atleta. Drake nuevamente en Matanzas. ¿Qué siente con el traje de los cocodrilos? La verdad me siento bien contento, salgo recordando viejos tiempos de cuando estuve aquí con el equipo Matanzas 10 años atrás, y salgo bien contento que toda la familia y yo en lo mismo personal ando loco y ansioso por ya pisar el terreno ya vestido de Matanzas. ¿Tuviste la decisión de no ser refuerzo en México, renunciar a quizás cuestiones materiales por estar aquí? ¿Cómo esa decisión? Háblame de eso. La verdad es algo que ya es un compromiso que ya tenía personalmente ya con mi familia y con el mismo Mando Ferrer, ¿no? Que hasta ahora es algo criticado por mi familia, ¿no? Porque no por mi familia aquí, ¿no? Que mi familia en México, de que es algo de que obviamente me iban a seguir pagando, o sea, cosas así, ¿no? Pero la verdad es algo que ya es un compromiso y siempre he dicho que el hombre tiene que tener palabras y yo di mi palabra y tengo que cumplir al pie de la letra, de lo principal. Con tu llegada y con todos los demás le dicen al equipo ahora la gran banda. ¿Qué piensas de eso? Bueno, siento que es el respeto que se ha ganado el equipo, ¿no? Y el respeto que se ha ganado cada quien en el terreno de pelota, y es algo que es bonito que te pongan un apodo así de parte de la afición y aparte de los equipos contrarios, o sea, en general, porque es como te digo que es el trabajo de cada jugador que se ha ganado, el respeto es. Verdad que el equipo de Matanzas le mete miedo a cualquiera, pero bueno, hay que jugar y mañana sabremos a partir de cuándo. Y hasta aquí el deporte. Buenas noches. También para ti, Pavel, avanzamos con otros temas. La ciencia cubana contribuye al desarrollo de una agricultura sostenible con especies resistentes a la sequía y cada vez más productivas. En la biofábrica de vitroplantas de la provincia de Camagüey se ejecuta la construcción de una batería de 23 mesetas o canteros, obra que permitirá para el cierre del año 2023 la producción de 4 millones de vitroplantas. El uso de la ciencia para potenciar los programas de la agricultura constituye un principio medular en la biofábrica Camagüey de la empresa provincial de semillas. 800.000 vitroplantas de plátano y 200.000 de malanga deben procesarse aquí durante el actual año como especies de alto valor genético, además de otras cantidades de posturas de fruta bomba, guayaba y hortalizas. Ella tiene un periodo de 30 días en el área. Es complicado porque las vitroplantas salen en condiciones asépticas, donde se le proporciona todo lo necesario para vivir. Nosotros tenemos un % de pérdida permisible en el área, que es del 15%. Todo está en dependencia de la calidad del material vegetal cuando baje, y nosotros hoy cerramos por debajo de ese %. Siempre se ha trabajado buscando en el personal que tenga sentido de pertenencia, que lo que se haga lo hagan con la calidad requerida y con amor al trabajo. Nuestros campesinos ya tienen una inclinación por las plantas que llevamos aquí, porque bueno, son altamente productivas y de muy buena calidad. Fundada en julio de 1990, hasta la fecha esta biofábrica exhibe altos índices de calidad en sus producciones con escasos niveles de contaminación. Un adelanto en la producción, que se están adelantando a los 8 meses, ya están en producción la vitoplanta nuestra. Es decir, que nosotros hoy no contamos con una contaminación ni con un mal manejo de las plantas nuestras. Plantas más resistentes al cambio climático se potencian aquí en condiciones genéticas óptimas. Para el agricultor, acceder a ellas constituye garantía de sembrados uniformes, sanos, rejuvenecidos y de alta productividad. En Camagüey, Yeter Palmero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Buenas noches. Se mantiene con poco cambio las condiciones del tiempo en nuestra área geográfica, y es que persiste sobre Cuba la marcada influencia de las altas presiones migratorias acompañada de una masa de aire seca y estable que mantiene baja la probabilidad de lluvia. Solo ocurren algunos chubascos en zonas de la costa norte de las regiones central y oriental del país, relacionados con los restos de un frente frío y también relacionados con el transporte de nublados bajos en el flujo del nordeste. Esta situación se va a mantener para las próximas 24 horas. Tendremos un amanecer parcialmente nublado desde Camagüey
Camagüey hasta Guantánamo, nublado en zonas de la costa norte con la ocurrencia de algunos chubascos y lluvias, y amanecerá con poca nubosidad en el resto del territorio. En la tarde estará parcialmente nublado en ocasiones en la costa norte de la región oriental, con algunas lluvias que serán escasas en el resto del país. La madrugada será fría en zonas del interior del occidente y centro, con temperaturas mínimas entre 13 y 17 grados superiores, en la región oriental entre 20 y 22 grados Celsius. El día será fresco, las temperaturas máximas en la tarde con valores entre 25 y 28 grados superiores, en la porción suroriental hasta 30 y 31 grados Celsius. Los vientos serán del nordeste al este en la región occidental y del nordeste en el resto del país entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá marejadas en la costa norte de la región oriental y poco oleaje en el resto de las costas. Para los próximos 3 días se mantiene baja la probabilidad de lluvias en general. Solo se espera la ocurrencia de aislados chubascos en zonas de la costa norte de la región oriental del país, relacionado con el transporte de nublados bajos en el flujo del nordeste. Las temperaturas con un ascenso gradual, las máximas en la tarde entre 28 y 31 grados Celsius. En resumen, para mañana poco cambio en las condiciones del tiempo, un día fresco con la ocurrencia de algunos chubascos en zonas de la costa norte de la región oriental del país. Esto es todo en cuanto a la información meteorológica. Tengan todos feliz noche y hasta mañana. Feliz noche también para usted, Ginelis. Y varias provincias y municipios del país retrocedieron en fases y etapas del enfrentamiento a la COVID-19, atendiendo al comportamiento de sus indicadores sanitarios. Así lo decidió el Grupo Temporal de Trabajo para la Prevención y Control del Nuevo Coronavirus en su reunión de este miércoles, que estuvo encabezada por el presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, el segundo secretario del Comité Central del Partido, José Ramón Machado Ventura, y el primer ministro Manuel Marrero Cruz. Participaron además el titular de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Esteban Lazo Hernández, el vicepresidente Salvador Valdés Mesa y otros integrantes del gobierno. 349 nuevos casos de COVID-19 reportó Cuba al cierre del martes en 13 provincias y el municipio especial Isla de la Juventud. Una cifra que ratifica la complejidad por la que atraviesa la mayor de las Antillas en el enfrentamiento al nuevo coronavirus. Ante esta situación, el Grupo Temporal de Trabajo aprobó un nuevo cambio en las fases y etapas en las que se encontraban hasta este miércoles varios territorios del país. En el caso de la provincia de Villa Clara, se decide pasar la provincia y todos sus municipios a la etapa epidémica en la fase de transmisión autóctona limitada. Esta era una provincia que se encontraba en la fase 1 de la etapa de recuperación, pero tiene en los últimos 15 días una tasa que supera los 40 por cada 100.000 habitantes. En el caso de la provincia de Cienfuegos, que se encuentra en la fase 3 de la etapa de recuperación, pasar la provincia a fase 1 de la etapa de recuperación a partir del incremento sostenido de los casos en los últimos días, que llega a una tasa que supera 40 por cada 100.000 habitantes. Ciego de Ávila, una provincia que se encontraba en la fase 3 de la etapa de recuperación, pasarla a la fase 1 de la etapa de recuperación. La provincia ha tenido un incremento ascendente en el número de casos y por supuesto en la tasa, que supera también los 40 por cada 100.000 habitantes, lo que realmente lleva a que sigan adoptando medidas que permitan revertir esta situación. De lo contrario, esta será una provincia que también, de no modificar esta tendencia, pasará a la etapa epidémica de transmisión autóctona limitada como parte de esa etapa en su fase. Asimismo, atendiendo al comportamiento de sus indicadores sanitarios, un grupo de municipios de diferentes provincias también cambió de fase o etapa en el combate al SARS-CoV-2. Resumiendo, podemos plantear que quedarían 4 provincias en la nueva normalidad y el municipio especial Isla de la Juventud. En la etapa de recuperación, fase 3, 2 provincias, Pinar del Río y Camagüey. En fase 1, 4 provincias, Artemisa, Mayabeque, Ciego de Ávila y Cienfuegos. Y en la etapa epidémica, en la fase de transmisión autóctona limitada, 5, La Habana, Matanza, Villa Clara, Santiago de Cuba y Guantánamo. En esta fase de transmisión autóctona limitada de la etapa epidémica tendríamos 74 municipios. En la fase 1 de la etapa de recuperación tendríamos 4 municipios.
En la fase 2 de la etapa de recuperación tendríamos 13 municipios. En la fase 3 de la etapa de recuperación tendríamos 11 municipios y en la nueva normalidad tendríamos 66 municipios. En el encuentro, las autoridades de varias de las provincias que diagnosticaron la mayor cantidad de confirmados en la jornada se refirieron a la situación de la enfermedad en sus territorios y las acciones que ahí se implementan para enfrentarla. Se constató que persisten deficiencias con la investigación epidemiológica, la oportuna detección de sospechosos y contactos, demoras con el ingreso de confirmados y la identificación de la fuente de contagio en un grupo de positivos. Con 170 nuevos casos en todos sus municipios, La Habana registró el número más alto del país en el día. La capital reportó 4 de los 5 fallecidos de la jornada y 19 pacientes permanecen en estado crítico o grave en sus hospitales. Las autoridades incrementan las capacidades de ingreso y aislamiento y refuerzan el personal de sus unidades de cuidados intensivos. Al respecto, el viceprimer ministro Roberto Morales Ojeda insistió en la necesidad de perfeccionar el trabajo de la atención primaria de salud. Hoy hacemos un análisis de los 19 casos entre graves y críticos y los fallecidos que ha tenido La Habana. Hay problemas. Hay problemas porque hay contactos que supuestamente debían ser ingresos domiciliarios y han perdido tiempo en llegar al hospital. ¿Por qué digo esto? Porque puede ser que él ha tenido síntomas y no haya acudido al médico, pero el médico debía haberle estado pasando visita como ingreso domiciliario todos los días en el aislamiento a ese contacto de un caso confirmado. Destacó Morales Ojeda que es en el trabajo desde la base donde se gana la batalla para frenar la expansión de la COVID-19 y regresar a escenarios más favorables en el control de la epidemia. Héctor Martínez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Buenas noches. Este miércoles, la Asociación de Músicos de la UNIAC transmitió en las redes sociales de la institución una serie de conciertos de música clásica y cubana. Hoy se proyectaron los conciertos del cuarteto de cuerdas Caribe Nostrum, de los trovadores Iosvani Bernal, Silvio Alejandro Rodríguez y el dúo Espiral. La iniciativa contribuye a mantener las presentaciones habituales de música contemporánea en un contexto marcado por el enfrentamiento a la COVID-19. En la mañana del jueves subirá a la escena virtual el dúo Ondina, integrado por Niurka González en la flauta y María del Navarro en el piano, además de la destacada concertista Anolán González. El Premio Nacional de Poesía José María Heredia 2020, que organiza la UNIAC en Santiago de Cuba, lo mereció la escritora camagüeyana Evelyn Keipo. Tenemos detalles. La particular manera de asumir cada texto distingue a la joven escritora camagüeyana Evelyn Keipo. Su poemario Prácticas Salvajes mereció recientemente el Premio de Poesía José María Heredia, convocado por la Asociación de Escritores del Comité Provincial de la UNIAC en Santiago de Cuba. Consta de 5 capítulos, de manera que algunos tratan una perspectiva muy intimista, personal, otras también relacionadas con el mundo animal, con la etología, con las prácticas salvajes de los animales. El jurado seleccionó esta obra entre las casi 70 participantes por su estructura sólida, un adecuado equilibrio verbal y un imaginario insertado en el mapa de la poesía cubana contemporánea. La narradora, poeta y guionista Evelyn Keipo es graduada en Letras en la Universidad de Oriente y egresada del Centro de Formación Literaria Onelio Jorge Cardoso, en Camagüey. A.M. Amargós, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Desde este 19 de enero se desarrolla de manera virtual la tercera edición de la jornada Teatro de Enero, evento creado y organizado por la Casa de la Cultura Gonzalo Roy de la ciudad de Cárdenas, en Matanzas. Con el auspicio del Consejo Nacional de Casas de Cultura, la jornada tiene el eslogan Teatro de Enero a distanciamiento y se desarrollará hasta el próximo viernes 22. De acuerdo con las actuales circunstancias, el encuentro trasladó su escenario al canal de YouTube Teatro de Enero, donde se exhiben obras de grupos universitarios que participan desde Pinar del Río, Las Tunas y La Habana. El evento tiene carácter competitivo y permite mostrar el trabajo que realizan los instructores de arte en las universidades. Más noticias desde la Atenas de Cuba. La filial matancera de la Asociación Cubana de Artesanos Artistas inauguró el Salón Provincial de Invierno. La presente edición encontró su escenario principal en las redes sociales.
El primer premio del certamen lo merecieron José Manuel Díaz Herrera y Manuel Ernesto Díaz Ávila, con un trabajo en metal de excelente acabado bajo el título Hipocampus. La página de Facebook El Artesano Artista regalará durante un mes imágenes de todas las piezas signadas por la buena factura y diversidad temática. Como va a ser a través de las redes sociales, pues que la gente dé su criterio y que disfrute el sentido general de la muestra del salón, que creo que ha cumplido su objetivo en convocatoria, pero que ha cumplido sobre todas las cosas su objetivo de promover lo mejor del arte y la artesanía matancera. Con la participación de 33 artistas matanceros, en tiempos de pandemia el arte florece desde el pincel, el lente y las propias manos. En Matanzas, Ania Díaz Báez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Este jueves a la 1 de la tarde se transmitirá el espacio La Tertulia por las redes sociales de la Unión de Periodistas de Cuba. Revolución Cubana y lucha ideológica en tiempos de Internet es el título del panel en el que participarán Ernesto Limia, Pedro Jorge Velázquez e Iroel Sánchez. Con esta información finalizan las notas culturales en el Estelar. Buenas noches. Buenas noches también para ti, Esther. La capacidad de importar y exportar para el sector no estatal tiene entre sus objetivos elevar la calidad de las producciones nacionales. De igual manera, ha logrado crear un ambiente de competitividad entre las empresas estatales autorizadas para la actividad, ya que los clientes pueden elegir la más eficiente y adecuada para su demanda. El Fondo de Bienes Culturales comercializa las obras de más de 10.000 artistas y artesanos cubanos. Es también una de las empresas autorizadas para importar y exportar materias primas, tecnologías e insumos en la búsqueda por desarrollar producciones nacionales de calidad que favorezcan el mercado nacional y hagan crecer la iniciativa de los creadores. Ya nosotros contamos actualmente con un total de 149 solicitudes de importación. Desde hace años el fondo permitía la nacionalización de mercancías gestionadas en el extranjero por los artistas. Todos los artesanos trabajamos con la misma materia prima, por lo tanto, si a veces se quejaba las personas de que todo el mundo hacía lo mismo, a partir de que el fondo dio la posibilidad de que uno pudiera importar la mercancía, se ha visto que la gama de la variedad y la calidad de los zapatos han mejorado los zapatos y otras cosas que se hacen en el fondo, en este caso mi parte, que es los zapatos, han mejorado muchísimo. Pero la aprobación de la resolución 315 del Ministerio de Comercio Exterior pone al fondo ante nuevas funciones, ya que no solo se trata de nacionalizar productos, sino también de gestionar ofertas y contratos con proveedores extranjeros. Los artesanos compramos a gusto y es imposible desde aquí pedir una importación a gusto. Cuando yo estoy frente a una tienda de tela, voy con un proyecto y después cuando llego ahí me encuentro otras telas, otras novedades y cambio de parecer en el momento. Eso no se puede hacer a distancia. La medida permite la actividad de comercio exterior mediante 37 empresas, lo cual ha ampliado las posibilidades y creado un ambiente de competitividad donde el cliente puede elegir a la empresa más eficiente. Es el caso de Candelario, uno de los líderes del proyecto LASA, cliente habitual del fondo, quien ha decidido hacer sus importaciones a través de otra empresa. Que hay otras empresas que lo hacen más rápido, es obvio porque tienen la experiencia ya. Y eso me tocó a mí. Yo he tenido que importar algunas cosas con otras empresas, pero más que nada porque ya tenían el producto en Cuba, en consignación. Y yo necesitaba comprar y empezar a trabajar. Según directivos del fondo, se trabaja en la agilidad de los trámites y en la gestión de los materiales en el puerto. Nosotros tenemos la aprobación del Ministerio de Cultura, una consignación que nos va a dar la posibilidad de acercar el producto, esos productos que quizás en un momento están buscando en otras empresas, de acercar el producto a ellos. La aprobación de la actividad de comercio exterior conecta al sector cuenta propista con el estatal, una relación que debe eliminar burocratismos y allanar la gestión competitiva entre los sectores productivos del país. El resultado debe ofrecer mejores opciones en nuestros mercados de bienes y servicios. Lisandra Sesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. La tarea ordenamiento estimula la incorporación al trabajo. El sector productivo es prioridad para la ubicación en la provincia de Holguín, donde los interesados sobrepasan la cifra de 6.000 desde que se anunciaron las oportunidades. Diciembre cambió su rutina en las afueras de la ciudad de Holguín. Alexis asegura que despierta con los gallos para llegar a su nuevo trabajo. Pasó más de 5 meses sin vínculo laboral y una noche frente a la televisión
transformó su historia. Yo escuché por noticiero las ofertas de trabajo que había y fui raudo allí al órgano de trabajo. Yo pensé que iba a ser más moroso y nada, fue ágil el proceso. Y allí me ofrecieron varias propuestas de trabajo como comunales, recursos hidráulicos, pero opté por la agricultura. Ya sembré mis canteritos, tengo 15 canteros sembrados todos de pepino y veo que las plantas fructifican y eso me hace muy dichoso. Saca provecho a la tierra en el organopónico Las Lucías. El sector productivo acogió a más de 2.000 holguineros bajo el impulso de la tarea ordenamiento. La agricultura, la construcción y los servicios emplean al mayor número de personas. Quienes se estrenan cuentan su travesía. Había bastante personal ahí buscando trabajo, principalmente muchos jóvenes que estaban sin empleo y como ahora se están ofertando buenas plazas, ya ahí se fueron a ubicar. Más de 6.000 personas acudieron en busca de empleo a las direcciones municipales de trabajo o a los 159 locales habilitados en los consejos populares con el anuncio del ordenamiento monetario. El propósito es cubrir la demanda de las entidades en un camino sin tropiezos. De existir algún problema, de inmediato la Dirección de Trabajo tiene la responsabilidad de canalizar la situación con estas direcciones administrativas. El proceso exigió preparación en toda la provincia. Siempre con el acompañamiento del gobierno en intercambio con las 104 empresas nacionales y locales de la provincia. Estas ofertas están sobre la base de la vocación económica de cada municipio. De esa manera llegó Alexis a sus canteros, y quienes piensan que el sol castiga demasiado, Que prueben para que vean que cuando ellos ven el fruto de su esfuerzo, aparte de eso, aquí se está pagando muy bien ahora, se está pagando 2.810 pesos más las utilidades por el fruto que se recoge y demás, y entonces eso motiva a uno a trabajar con más esfuerzo, con más ahínco, y hace que el hogar, por ejemplo, sea provisto del dinero necesario. son los argumentos de un holguinero que en la ciudad despierta con los gallos. Desde Holguín, Mariel González, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Finaliza así la emisión estelar. Muchísimas gracias por preferirnos para informarse. Recuerde cuidarse mucho, al hacerlo estará protegiendo a su familia y a su comunidad. Como nos gusta decir, si usted gana, ganamos todos. Nos vemos mañana. Buenas noches.